Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Les saluda Ivo Hernández desde acá su canal Ivo Caracas, una iniciativa que estamos intentando proponer para discutir los eventos más interesantes y todo el acontecer de la política internacional. La noticia de este 10 de febrero ha sido probablemente la reedición por parte de la administración Trump de aranceles a lo que sería las importaciones de acero y el aluminio. Esto es sumamente importante y no es nada nuevo. En el 2018, exactamente en marzo, no fue febrero, sino en marzo, se hizo una edición de estos aranceles. En aquel momento fueron 25% para el acero, 10% para el aluminio. Los grandes países afectados, por supuesto la Unión Europea, por supuesto Canadá, por supuesto México, eran sobre todo en ese momento, con los cuales se llegó a un acuerdo un par de meses después y la situación se fue solventando paulatinamente. En estos momentos, los aranceles se justifican de 25%, tanto para el aluminio como para el acero, lo cual es bastante interesante porque el mercado, sobre todo aquí cuando hablamos del acero, se está afectando hemisféricamente y también a la Unión Europea. Estamos hablando Canadá, México, China, la Unión Europea, Brasil, por supuesto. En el caso del aluminio, sobre todo a Canadá. Nuevamente está la relación de Canadá y Estados Unidos allí un poco tensa. Hay que ver cómo se va a resolver esto y por lo que parece, dentro de esta doctrina Trump, la situación es avanzar para luego entonces buscar fórmulas de negociación con seguramente capítulos sucedáneos, capítulos que puedan entonces llegarse a acuerdo a través de todo esto. Sin embargo, vemos cómo nuevamente Estados Unidos, y es la teoría de Trump en esto, hace valer su peso como consumidor dentro de la economía internacional. Muy importante esto, sobre todo porque fíjense que les decía en el caso de la Unión Europea que esta semana, ya 3 días a partir de este momento, va a iniciarse el evento más importante, pudiera decirse, o uno de los más importantes en temas de seguridad internacional, que es la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es una cosa muy interesante porque allí, eso es un evento que se viene dando en el Hotel Bayerischer Hof desde 1963 más o menos, y allí se dan cita los personeros que tienen que ver con la seguridad internacional a varios niveles, hay desde gente técnica y hay representantes políticos. Se espera en el caso de los Estados Unidos que vaya de hecho una representación bastante nutrida. No estaría Donald Trump, al menos no aparece entre las personas que van a estar allí, pero sí estaría su vicepresidente, el señor J.D. Vance, estaría el ministro de Defensa Hegseth, estaría el secretario de Estado Rubio y estaría el señor Keith Kellogg, que sería el enviado especial para Ucrania. Y esto porque estas personas pudieran trabar allí contacto con Zelensky. Y esto es precisamente uno de los temas medulares. Como les decía, el tema de esto de los aranceles vaya calentando un poco las discusiones porque no es precisamente un tema de seguridad, pero todo lo toca el comercio. Entonces ya va la situación un poco prejuiciada, va la balanza un poco cargada, los dados un poco cargados en esas discusiones y se va a hablar justamente de la situación de Ucrania y de los grandes temas que en estos momentos conmueven las relaciones hemisféricas. Precisamente el caso de Ucrania y lo que está moviendo Donald Trump de esa manera como él hace la diplomacia o pudiéramos decir las relaciones internacionales. Él dice que ha hablado por teléfono con Zelensky, dice que ha hablado con Putin y que así va a ir resolviendo la situación. Es interesante porque eso no es el discurso de los europeos, que es más bien institucional y es un discurso que se mueve por cuadros. Y esto es una cosa bastante importante irla entendiendo de esa manera porque Europa no está en su mejor momento, está en una situación bastante complicada y lo que se vaya a decidir sobre Ucrania la va a impactar de lleno. La fórmula de lo que suceda en esa paz posible que se pueda dar en el conflicto ucraniano va a ser determinante para los europeos por muchos factores. Primeramente porque Ucrania era un país tránsito a nivel energético de todo el gas ruso. Ucrania ahora tiene que redefinirse como un país que habrá que reconstruir de alguna manera. Los europeos en estos momentos, decimos, no están en su mejor situación ni energética, ni infraestructura, ni económicamente y habrá que ver qué tipo de solución se puede cuadrar y queda allí latente el tema ruso, que Europa no ha podido resolver de una manera contundente y les queda como un país vecino, un país que tiene una historia muy importante con lo que es la Unión Europea. Un punto importante también que quería destacarles y es el discurso que dio la señora von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo, que dijo en un discurso a propósito del llamado European Policy Center. Tengo unos extractos acá que me permito traducirles, hablando de la otra parte o de la otra cabeza no mencionada cuando
hablamos de Rusia, que sería China. Y dice, nuestra relación con China es demasiado importante como para ponerla en riesgo, al no establecer claramente los términos de un compromiso saludable. Está claro que nuestras relaciones se han vuelto más distantes y difíciles en los últimos años. Hemos visto un endurecimiento muy deliberado de la postura estratégica general de China durante algún tiempo, y ahora se ha visto acompañado de un aumento de acciones cada vez más asertivas. La semana pasada en Moscú, durante la visita de Estado del presidente Xi, se recordó claramente este hecho. Lejos de desanimarse por la atroz e ilegal invasión de Ucrania, el presidente Xi mantiene su amistad sin límites, eso aparece encomillado, con Vladimir Putin. Y esto es muy interesante por varias cosas. Fíjense que estamos hablando en estos momentos de la Conferencia de Seguridad de Berlín. Ella está aludiendo a una cosa que pasó en enero, y yo les puedo decir que se está hablando ya de una manera más certera, con más seguridad, que probablemente Xi Jinping, el premier chino, va a ir a las celebraciones del 80º aniversario de la liberación de Berlín por parte del ejército ruso, cosa que se celebra todos los 9 de mayo. Recuérdese, si bien es cierto que la fecha debió haber sido un 8, pues los rusos lo hacen el 9 porque estaba un día adelantado, en fin, toda aquella historia. Lo importante es que se celebra los 9 de mayo allí, y este año tiene particular significación como la tuvo hace 20 años, cuando también un premier chino, Hu Jintao, en aquella época estuvo presente. De manera que estamos viendo una cantidad de factores y lo que sería el crucigrama de las fuerzas internacionales coalicionándose de una y otra manera. Estamos viendo el agrupamiento de factores. Lo que dice la señora von der Leyen allí es más palabra que obra, en el sentido que muy poco peso tiene esa Unión Europea para poder enfrentarse a China. Quien sí puede hacerlo, y lo está haciendo ya a nivel de una guerra arancelaria que ha comenzado, son los Estados Unidos, presidente el cual no va a estar presente, pero va a estar su vicepresidente y ese equipo que les decía. Hay que estar muy atento a esto. Es probable que tratemos de hacer otra audición con respecto a esta conferencia de seguridad de Berlín por los temas que se van a tratar allí. Ellos tienen un índice, ellos tienen un informe, y fíjense el desencuentro de las cosas. El informe que acaban de sacar, 2025, se llama multipolarización, justamente lo que no está resonando en estos momentos en los Estados Unidos, en donde se está hablando prácticamente de recomponer una especie de guerra fría entre Oso Dragón y los Estados Unidos. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Es Hugo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Si esto le interesa, por favor sintonícenos, marque la campanita y esté pendiente, que venimos con más análisis y más discusiones. Muchas gracias.